Estamos en un lugar legendario de la Ciudad de México. Estamos en el bar Alfonso, fundado en el año de 1930 y donde se mezcla la tradición de la comida mexicana con la comida española. Pero bueno, vamos a dedicar este programa a hablar de las cantinas con historia. Bienvenidos a una emisión más de Leyenda Urbana. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por todas las cantinas más importantes de la Ciudad de México. Y en este momento nos encontramos en la calle 5 de Mayo, en el centro histórico. Aquí se ubica el Bar La Ópera, una cantina que ha estado abierta desde 1870 y que guarda muchísimos secretos y muchísimas anécdotas que usted tiene que saber. Originalmente la gente iba a las trastiendas, la gente iba a una tienda que se conocía como pulpería y ahí se vendían no solamente toda suerte de mercancías, sino también licores. Cuando pues era tupido el tiroteo, cuando la gente empezaba a tomar varias copas, entonces pasaba a la trastienda y ahí le seguían sirviendo a esa persona. Esto era totalmente válido, el gobierno tenía autorización, les había dado autorización a esas tiendas para ejercer como tales. Bueno, de acuerdo a la historia, la primera cantina que recibe una autorización, una licencia como tal, se llamaba El Nivel. Lamentablemente una cantina que después de tantos años acaba de desaparecer. Estamos hablando de una cantina que estaba enfrente exactamente en el ala norte del Palacio Nacional, sobre la calle de la Moneda. Esta cantina estaría, si se mantuviera, en el edificio que según algunos historiadores, entre ellos Joaquín García de Icaz-Balceta, se habría fundado la Real y Pontificia Universidad de México. Ahí sería la primera sede de lo que hoy sería la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, en ese lugar nunca hubo un letrero. La gente sabía que ahí estaba, pero nunca hubo un letrero por una razón, porque decía que no era cómodo, no era correcto que hubiera una cantina enfrente exactamente del Palacio Presidencial. Sin embargo, bueno, pues muchos presidentes se descolgaban a ella para tomarse de vez en cuando algún licorcito. Muchos ministros, sobre todo los de Hacienda, que estaban permanentemente en ese lugar, los secretarios de la Defensa, que también estaban en ese lugar, el tesorero mayor, también, bueno, pues se iban de vez en cuando a tomar a esa cantina El Nivel. Tenía una característica ya en los últimos años esta cantina, que tenía un reloj que las manecillas circulaban al revés, de tal manera que las personas que estaban ahí de pronto decían, híjole, qué temprano es, todavía me alcanza para echarme otras dos. Y resulta que, bueno, las manecillas circulaban al revés. Otro de los detalles también es que ahí se hacía larga la plática entre intelectuales, entre artistas, entre periodistas. Muchos de ellos, de los artistas plásticos, llegaron a ese lugar a plasmar sus obras ahí mismo. De hecho, pues hay una cantidad impresionante de bocetos que se hicieron sobre los parroquianos, que se hicieron sobre el adorno, que se hicieron sobre los encargados de la cantina El Nivel, que sería, repito, la primera que tuvo una licencia ya perfectamente, digamos, oficializada para actuar como tal. La cantina El Nivel lamentablemente desapareció hace alrededor de un año porque, bueno, pues se trataba de remodelar. Sin embargo, bueno, aparentemente nunca hubo un acuerdo entre los dueños de ese local, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y el propietario de la cantina, que algún día dice, vamos a regresar. Estamos en la esquina de 5 de Mayo y Filomeno Mata, donde se ubica la cantina La Ópera, uno de los lugares más legendarios donde se han visto escenas durante muchos años en diversas películas. Le menciono dos. Una de ellas está todavía en este momento en cartelera, se llama Arráncame la vida. Aquí hay escenas vivas, en vivo, de lo que es esta cantina La Ópera. También, bueno, pues muchos años antes se filmó la película Los de Abajo.
Los de Abajo, basada en una novela de Mariano Azuela, que es la primera novela de la Revolución. También se filmó en este lugar. Pero bueno, hay varias versiones en relación con el origen de la ópera. Una de ellas dice que en realidad originalmente en este lugar, cuando se amplía la calle de 5 de Mayo, que en principio llegaba solamente hasta la calle de Bolívar. Ahí estaba el Gran Teatro Nacional. Por órdenes de Porfirio Díaz se derriba a finales del siglo XIX, se derriba el Gran Teatro Nacional y se amplía la calle de 5 de Mayo. Bueno, pues una vez ampliada, en este lugar se instala una confitería. Después, una confitería donde le daban servicio a las familias más distinguidas del porfiriato. Posteriormente se instalaría en este mismo lugar una pastelería. Unas señoritas francesas decidieron hacer una pastelería, también de lo más sofisticado, de lo más elitista para la sociedad porfiriana. Sin embargo, más adelante se convertiría en cantina. Hay otra versión que dice que el bar La Ópera estaba originalmente en la esquina de lo que es hoy Avenida Juárez y el eje central Lázaro Cárdenas. Es decir, estamos hablando de lo que era entonces San Juan de Letrán y lo que era la calle que en ese entonces se llamaba del Calvario. Bueno, en ese lugar se instalaría originalmente el bar La Ópera y después se trasladaría a este lugar. Por cierto, en ese lugar estaba la iglesia de Santa Brígida, parte de ella era aprovechado para el bar La Ópera y al mismo tiempo, bueno, pues hay que decir que en ese lugar, años más tarde, se instalaría el primer rascacielos de la Ciudad de México, el edificio de la Nacional con sus 14 pisos que causaron el asombro hasta que llegó enfrente el edificio de la Torre Latinoamericana. Bueno, Zoraida, cuéntame acerca del Bar La Ópera. ¿Qué nos ofrece el Bar La Ópera de 1870 al día de hoy? ¿Qué ha pasado aquí? Dame un recuento. Bueno, quisiera decirte que la ópera es uno de los lugares más antiguos de la Ciudad de México. Estamos considerados en la actualidad como el tercero y es famosísimo por el balazo de Pancho Villa. Claro. Te puedo decir que no solamente en México se conoce, sino también internacionalmente. Tú entras a la ópera y parecería como que te quedaste en otra época, que no, de verdad que no ha caminado esto, que aquí si las paredes, los techos y todo hablara, contaría la mitad de la historia de México. Que permanezca así. Que permanezca, exactamente. Hay varios en la Ciudad de México. Yo te puedo decir que el centro histórico tiene lugares hermosísimos, edificios que han estado últimamente rescatando y que verdaderamente vale la pena que se conozcan. Yo invitaría a toda la gente a que viniera no solamente a la ópera, sino al centro histórico. Y ahorita que está poniendo tan bonito y que le están metiendo, digamos, realmente recursos para que florezca otra vez el centro histórico. El centro tuvo una época de estancamiento muy fuerte, pero a partir de 10 años, 11 años, el centro vuelve a renacer y le están metiendo muchas cosas, muchos proyectos, vienen proyectos muy importantes que la verdad nos van a beneficiar a todos los que estamos aquí en el centro. Bueno, pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted. ¿Quieres agregarnos algo? Que vengan a visitarnos, de verdad. Se van a llevar un bonito recuerdo de la ópera. A comer caracoles en Chipotle. Claro que sí. Muchas gracias. Otro lugar, otra cantina de leyenda, desaparecida ya lamentablemente, es el Salón Bach. El Salón Bach estaría ubicado en la esquina de la calle de Bolívar y la calle de Francisco y Madero, alguna vez Plateros, alguna vez San Francisco. Bueno, en este lugar está todavía lo que fuera la casa del riquísimo minero José de la Borda, entre otras cosas el que patrocina la iglesia de Santa Prisca en Taxco, el hombre más rico de su tiempo en México. José de la Borda tenía una casa que la señora tenía la ambición de que diera la vuelta a la manzana, nunca se pudo, porque además José de la Borda era un hombre muy celoso y decía que era la única forma que la señora pudiera realmente darle la vuelta a la manzana caminando a través de los barandales que tendría la casa. Nunca se logró, pero la casa ahí está, ahora como un museo, ahora como parte de muchos accesorios. Bueno, en ese lugar se instalaría
lo que sería el Salón Rojo, que fue una de las primeras salas de cine en México, un lugar extraordinario donde la gente llegaba y por primera vez en la historia de la Ciudad de México podía subir en una escalera eléctrica. Por primera vez en la historia de la Ciudad de México podría entrar a un salón donde había espejos que distorsionaban la figura, con lo cual, bueno, pues la gente tenía una ocasión de divertimento, además, desde luego, del cine y naturalmente de la tanda de música que estaba paralela al cine. El Fideicomiso del Centro Histórico es un organismo que ayuda al rescate, a la recuperación y a la transformación de esta, una de las zonas más emblemáticas de nuestro país. Y en este momento nos encontramos en la calle de Regina, aquí en el Centro Histórico, una de las calles más bonitas y además en un día soleado como este. Y estoy con el director general del Fideicomiso del Centro Histórico, con Inti Muñoz. Muchísimas gracias. Hola, gracias por estar aquí. Bienvenidos todos. Cuéntame, muchos no sabemos cuál es la labor del Fideicomiso, pero es súper importante para la ciudad, ¿no? Así es, el Fideicomiso es un organismo público del gobierno de la Ciudad de México que junto con la autoridad del Centro Histórico se encarga de llevar a cabo acciones para el rescate, la recuperación, la transformación de la vieja Ciudad de México, el corazón del país, el Centro Histórico de la Ciudad de México, para que la gente un poco tenga una idea de qué es el Centro Histórico, porque muchas veces venimos y no dimensionamos lo que significa. Es una zona de 9.1 kilómetros cuadrados en la cual hay 1.800 edificios considerados monumentos históricos o artísticos de la nación y que en 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Porque justamente el Centro Histórico es uno de los sitios excepcionales en el mundo que reúnen un conjunto de valores arquitectónicos, históricos, la memoria de 700 años de ser ciudad. El Centro Histórico es el reflejo del país, es síntesis de la idea de México, es síntesis de la idea de modernidad y todo se ve reflejado en sus calles, en su arquitectura, en su gente, en sus historias, sus tradiciones. Se ha hecho un trabajo muy importante, como ves aquí, de rehabilitación de la infraestructura urbana, se levantan las calles, se ponen nuevos drenajes, nuevos ductos subterráneos, se restauran las fachadas, se reordena la imagen urbana para recuperar el valor arquitectónico de las construcciones. Este edificio, por ejemplo, es una vieja vecindad que ha recuperado su esplendor y que ahora es un lugar que pues, bueno, lo ves y dices, ¿dónde estaba? Te emociona, ¿no? Claro. ¿Dónde estaba? Eso es algo que queremos que ocurra, que la gente se reapropie, se reencuentre con el centro histórico de la ciudad. Y también ocurren cosas como lo que vemos aquí. Esta calle era una pequeña calle olvidada, llena de carros, era como un estacionamiento y se convirtió desde noviembre del 2008 en una calle peatonal. Cuéntame un poquito acerca también de todas la parte divertida del Centro Histórico. ¿Y por qué los turistas tienen que venir aquí al Centro Histórico? También las personas del resto de la República. ¿Cuáles son las partes atractivas? Bueno, primero, insisto, venir a conocer la ciudad histórica viva más grande del mundo, según la propia UNESCO, y es uno de los cascos históricos más importantes, está, digamos, entre las 5 más importantes del mundo, en términos del valor de su arquitectura, de la cantidad de monumentos, plazas, jardines, calles, rincones que puedes conocer aquí. Hay una intensa vida cotidiana, hay cafés como este, que es un nuevo café que ahora tiene mesitas en la calle, aquí en Regina. Hay lo mejor de la gastronomía mexicana está aquí, o sea, no nos equivocamos y no nos da miedo decirlo, los mejores restaurantes de comida mexicana están en el Centro Histórico de la Ciudad de México, igual que los de comida española, comida libanesa, comida china, en fin. El Centro Histórico es eso, reúne todo, es un centro histórico que es el espejo de la ciudad cosmopolita y lo puedes ver aquí. Pues muchísimas gracias, Inti. ¿Quieres agregar algo con respecto a esto? Vengan al Centro Histórico, es un centro histórico renovado, un centro histórico que renace, un centro histórico que además se puede caminar de noche. Hemos iluminado, por cierto, 35 fachadas de los edificios históricos más importantes y es espectacular venirlo a conocer. Ahí está la Plaza Tolsá, el Caballito, el Zócalo también tiene zonas iluminadas muy padres. Hay que venir a conocerlo. Es más seguro que antes, más seguro que nunca. Es un lugar muy bien comunicado, aquí hay 9 estaciones de metro. Es mejor venir sin carro y venir a caminar. Pues muchísimas gracias, Gracias a ti de nuevo. por estar con nosotros aquí, el director general del Fideicomiso del Centro Histórico, que bueno, nos contaste muchas anécdotas, muchas cosas curiosas acerca del Fideicomiso, que están haciendo de este Centro Histórico, bueno, una belleza. Sí, así es el corazón de México, yo creo que es el lugar que representa el más importante valor histórico, cultural, turístico
político, económico, social de la ciudad y del país. Vengan. Durante muchos años, un letrero tradicional precedía a las cantinas. Decía prohibida la entrada a boleros, uniformados, mujeres y menores de edad. El panorama, sin embargo, cambiaría en el año de 1978, cuando se permitió a través de un decreto del gobierno capitalino que entraran las mujeres. Sin embargo, bueno, después se extendería la posibilidad hacia toda la República. Este escenario le dio un toque distinto a este tipo de lugares. El hecho de que la mujer, bueno, pues entrara a un lugar inhibía a muchos parroquianos para poder, pues, hablar en el lenguaje picante que se acostumbraba en las cantinas. En ocasiones, bueno, pues se creía que la mujer pues llegaba a darle mala suerte al ambiente. Sin embargo, poco a poco se fue acostumbrando el asunto. Pero bueno, cantinas con historia. Hay una cantina, quizás de las primeras que hubo en la Ciudad de México, se llamaba La Oriental. La Oriental estaría exactamente enfrente del Palacio de Bellas Artes, es decir, estaba en lo que se llamaba la Avenida de los Hombres Ilustres, que ahora se conoce como Avenida Hidalgo, y la calle de la Mariscala. La calle de la Mariscala sería hoy el eje central Lázaro Cárdenas. ¿Por qué se llamaba de la Mariscala? Bueno, porque en ese lugar tenía su casa la Mariscala y en ese lugar llegaba el acueducto de agua delgada que venía de la zona de Santa Fe, que daba vuelta en la que se llamó algún tiempo la Calzada de la Verónica, que hoy es el circuito interior, se metía por la ribera de San Cosme y llegaba hasta ese lugar donde había pues una fuente donde la gente llegaba a recoger el agua de ese lugar. Bueno, resulta que esta cantina, La Oriental, se llamaba así porque el dueño se había casado, el dueño mexicano se había casado con una china y entonces, bueno, pues La Oriental era la china. Esta cantina se inaugura el 23 de mayo de 1884. En esta cantina, bueno, pues iba como uno de los clientes en el último año de su gobierno el presidente de la República, Manuel González, conocido como el Banco González. Él llegaba a tomarse una copa de coñac o bien una copa de champán por el módico precio de 4 centavos. Era una época donde efectivamente el costo de la vida era bastante reducido. Estamos hablando, por ejemplo, que el propio presidente de la República, Manuel González, el Manco, el último que vivió en el Palacio Nacional, bueno, pues tenía un salario de 250 pesos mensuales. Bueno, pues imagínese usted que los señores diputados ganaban 25 pesos mensuales, 10 veces menos que el presidente de la República. Pero en aquel entonces se podía comprar un kilo de carne en 10 centavos, una gallina completa costaba 25 centavos, un guajolote costaba 50 centavos. Podemos hablar de que un kilo de maíz costaba 3 centavos, un kilo de garbanzo costaba 4 centavos, un kilo de frijol llegaba a costar 1 centavo. Pero bueno, en ese marco se desenvuelve La Oriental. Uno de los clientes más asiduos a ese lugar era el poeta, el escritor Manuel Gutiérrez Nájera, quien usaría el seudónimo del Duque Job. El Duque Job iba habitualmente al Jockey Club, que estaba en la calzada de la calle de Plateros, que ahora se llama Madero. En ese lugar, adelantito de donde está el Sambors, conocido como de los Azulejos, ahí estaba el Jockey Club. Ahí llegaba Manuel Gutiérrez Nájera y ahí le va a componer algunos versos a ese lugar. Más adelante, bueno, pues ya con 2, 3 copitas, este hombre iba a la cantina La Oriental y ahí, bueno, pues llegó a componer algunos de sus textos. Dicen que ahí dio la posibilidad de hacer aquel maravilloso texto que se llama La novela de un tranvía, donde se sube un tranvía y va inventando historias en torno a los personajes que van creándose en ese lugar. Pero bueno, la cantina La Oriental lamentablemente va a desaparecer en el año de 1904, justamente cuando se inician los trabajos para poder levantar el Palacio de las Bellas Artes. Se acabó con ella una larga página, pero bueno, la tradición se mantuvo intacta durante muchos años y hasta la fecha. En el recuento de cantinas con historia no podríamos dejar de lado este que es el bar Salón Luz. Está enclavado en la esquina de Fray Pedro de Gante, el fundador, el que llegara con los franciscanos a la evangelización de la Nueva España, y la calle de Venustiano Carranza.
Este lugar fue fundado en el año de 1933 por un austriaco. Esto le da un toque singular porque va a combinar la comida alsaciana, la comida alemana, la va a combinar con la comida mexicana. Son famosos, por ejemplo, su caldo de pollo Salón Luz. Este caldo de pollo dicen que revive hasta un muerto. Combina no solamente el pollo, el caldo como tal, sino que le pone queso, lo que le da un sabor especial. Naturalmente hay que aderezarlo con su chilito. En este lugar han llegado infinidad de personajes de la ciencia, de la historia, del arte, de la vida cultural de México y naturalmente también muchos personajes populares como Mario Moreno Cantinflas, como Pedro Infante, como Jorge Negrete, como Tito Junco, como Tito Guízar, en fin, una cantidad impresionante de personajes que han visitado este lugar donde se vive todavía el sabor de la nostalgia. Y bueno, pues estamos con el grupo Los Violines de Italia. Y ellos, los tres, son los hermanos Cerda, que me pareció muy curioso, que bueno, los tres tienen esta agrupación y deleitan a todo el público del Salón La Luz con la música. Cuéntenme un poquito acerca de cómo se genera o cómo ustedes visualizan la música con este elemento de la comida, del salón, de las cantinas, de los bares, de los restaurantes. Bueno, pues siempre es un ambiente muy agradable porque tenemos el gusto de compartir, ¿verdad?, con la gente que viene a degustar de los platillos y pues es una bonita combinación. ¿Me regalan un pedacito Con de todo alguna gusto. canción para que nos deleiten a todos? Sí. En este lugar venía una cantidad impresionante de intelectuales, de artistas, inclusive guerrilleros. Aquí estuvieron discutiendo varias veces Ernesto Guevara, conocido como el Che, y estuvo también Fidel Castro Ruz. Aquí estuvieron también expresidentes de la República como Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos. Aquí estuvo también en su momento pues personajes como Pedro Infante. Y pensando que tal vez mañana buen provecho. Gracias, de nada. La de campaña los llame a pelear. Personajes como Bebu Silvetti, personajes como el escritor Luis Espota. Pero una figura imprescindible para hablar de la historia del Salón Luz sería Javier Solís. Javier Solís llegaba a este lugar y abría la puerta y su grito de guerra, su grito clásico, ¡ea!, es lo que en su momento distinguía la entrada. Uno sabía que llegaba Javier Solís y de vez en cuando pues entonaba alguna canción. Acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo. Joaquín Pardavé fue autor de varias canciones. Estamos hablando, por ejemplo, de Negra Consentida, de La Panchita, de Varita de Nardo, pero una quizás la que más le gusta a la gente se llama Ventanita Morada. Joaquín Pardavé, dicen, bueno, pues fue enterrado vivo, fue metido en un ataúd después de un ataque de catalepsia y después reviviría. Sin embargo, es una leyenda que no se ha comprobado. Lo cierto es que Joaquín Pardavé dejó su huella imborrable en esta cantina.
al Rusana Kelly, Ana Fige. Yo hambre tiel Rusana, a la oficiacia. Pero también llegó ahí un personaje que en su momento causó furor en el México de los 50. Estoy hablando del Rey de Reyes. Decían que era descendiente directo de Salomón. Haile Selassie vino a México invitado por el presidente Adolfo López Mateos, el rey de Etiopía, y bueno, pues fue uno de los que llegó también a esta cantina Salón Luz. Ahí llegaría también una de las estrellas del cine internacional, Tyrone Power. Esto fue en el año de 1956. Y podríamos durar horas y horas hablando de las cantinas con historia. Lamentablemente, nuestro tiempo se nos agota. Le doy las gracias porque nos permite entrar al escenario de la sala de su casa para contar este tipo de historias en Leyenda Urbana. Y ese fue el recorrido por las cantinas y los bares más emblemáticos del centro histórico. La próxima semana volvemos con otros de los sitios que a usted le interesa. No se olvide de escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Yo soy Cintia Francesconi y esto fue Leyenda Urbana.